Ya está grabando, profe. Listo, muchas gracias, Camilo. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre pruebas de aceptación de software en entornos ágiles. Yo soy Alejandro Daza, soy docente de la Facultad de Ingeniería en el área de programación e ingeniería de software. Entré ahorita para el concurso de planta para el área de ingeniería de software también, ¿sí? Aunque tengo ya experiencia con la universidad desde hace bastante rato. Soy egresado precisamente de la universidad en el proyecto curricular de ingeniería de sistemas, de la especialización también de la universidad en ingeniería de software y magíster en ingeniería y dirección de sitios web con la Universidad Internacional de La Rioja. Entonces, el tema que vamos a tratar hoy de esas pruebas de aceptación de software en entornos ágiles tiene que ver mucho con la problemática y el entorno actual de lo que es la construcción de software, de todos estos procesos ágiles, de cómo se manejan. Entonces, vamos a tener algunas consideraciones allí. En eso vamos a hacer primero una revisión de la teoría relacionada a nivel conceptual en esto de las pruebas de aceptación, ¿cierto? En cuanto al agilismo, en cuanto a integración continua y entrega continua, ¿vale? Entonces, arranquemos. Luego de esa revisión teórica vamos a hacer un pequeño ejercicio allí aprovechando unas herramientas que tiene GitHub y una herramienta que se llama CircleCI, que está asociada directamente allí a GitHub para manejar los pipelines de automatización en este ejercicio de las pruebas. Entonces, vamos a iniciar. Primero, pues aclarar que la programación ágil es muy diferente del cowboy programming, que es ese estilo de que voy haciendo lo que va saliendo, miramos a ver cómo lo vamos logrando poco a poco el proyecto, ¿no, señor? La programación ágil es todo un grupo de metodologías, es un modelo de desarrollo que si bien es mucho más ligero que las metodologías tradicionales, sin embargo, tiene también asociado unas prácticas, unas buenas prácticas, tiene también unos productos intermedios que va a ir entregando, además del producto de software, que es como muchas veces se ve por error conceptual en el ejercicio de la programación ágil. Como somos ágiles, no seguimos ningún procedimiento establecido, sino que vamos haciendo lo que sea bueno. No, eso es el otro extremo, eso ya es cowboy programming, que definitivamente no tiene mucha probabilidad de éxito en el ejercicio de construcción de software. Entonces, siempre que arranco este tipo de presentaciones, arranco con esta idea para hacer fuerza sobre que el agilismo sigue siendo unos procesos metodológicos que se ciñan a un modelo de construcción de software en este caso, ¿vale? Entonces, miremos esos conceptos previos que deberíamos tener nosotros presentes en este ejercicio de pruebas de aceptación, ¿vale? Entonces, primero hablemos de esa automatización de las pruebas, que hablar de agilismo sin automatizar pruebas es bastante difícil. Si hablamos de agilismo y seguimos haciendo pruebas de forma manual, pues seguramente nos vamos a encontrar con muchos cuellos de botellas en ese ejercicio de las metodologías ágiles, donde todo lo que podamos hacer de forma ágil en el ejercicio de análisis, de modelado, de construcción, pues se nos va a morir allí en ese ejercicio de la ejecución de las pruebas, sobre todo teniendo en consideración que la cantidad de iteraciones que vamos a ejecutar nosotros en los diferentes proyectos. Entonces, ¿qué es eso de la automatización de pruebas? Pues simplemente tratando de verlo de forma sencilla, la utilización de un software especial, ¿cierto? Que por lo general está separado de todas las herramientas de construcción para controlar la ejecución de las pruebas y poder hacer una comparación de esos resultados obtenidos con los resultados esperados. Es decir, esta herramienta de software que nos va a apoyar en este ejercicio de automatización, además de permitirnos esa ejecución automática o desatendida de las pruebas, nos ayuda con la información resultante de las mismas. Y lo ideal es que la haga visible para que todos los miembros del equipo, incluido el cliente, acuérdense que en las metodologías ágiles el cliente forma parte de nuestro equipo, pues pueda también consultar dicha información, ¿sí? Esta herramienta que nos va a apoyar en este proceso de automatización debe permitir incluir pruebas repetitivas y necesarias dentro de ese proceso formal de pruebas que ya existe o adicionar pruebas cuya ejecución manual definitivamente resulta difícil. Yo puedo tener diferentes niveles de automatización y depende mucho del contexto de
del tipo de software que estoy construyendo, con los tipos de herramientas que estoy usando, qué tan fácil o qué tan difícil puede ser este proceso de automatización. Digamos que hay pruebas de software como las pruebas de regresión intensivas de bajo nivel, que son muy laboriosas, que consumen tiempo para su ejecución, y si se realizan manualmente seguramente vamos a terminar por no la realización rigurosa de este tipo de pruebas, sino pasar hasta el momento que encontremos algún fallo, empezar a probar nuestro producto de software. Esas aproximaciones manuales no son efectivas para encontrar ciertos tipos de defectos por la dificultad de la ejecución de las pruebas de forma manual, ¿vale? Esas aproximaciones automatizadas entonces nos van a ofrecer a nosotros la alternativa que permita una mejora en la detección de fallos. Acuérdense que las pruebas como tal no garantizan que el software esté libre de errores, simplemente que no se han logrado detectar los fallos de acuerdo a los tests o a los bancos de pruebas que se estén ejecutando. Listo, ya Juancho, ya, todo bien. ¿Vale? Una vez que se ha automatizado una prueba, se puede ejecutar repetida y repetidamente y de forma rápida, ¿vale? Lo cual va a brindar también agilidad en el proceso. Es decir, nos vamos a quitar ese cuello de botella de la ejecución manual de las pruebas, permitiendo el mismo agilismo en ese ejercicio. Hoy que estamos con todas las tendencias de DevOps y DevTestOps, vemos que si no metemos esa parte de calidad también en la ejecución de los diferentes tipos de pruebas que tienen relacionado a un producto de software, pues entonces vamos a... Un momentico. Profe, ¿me escucha? Claro, profe. Profe, es que hay varios micrófonos abiertos, interrumpe muchísimo el audio, entonces hay varias gente que está chateando ahí precisamente que no lo deja escuchar bien. Entonces, qué pena interrumpirlo, pero es para hacer ahí el anuncio, si porfa todos revisan que sus micrófonos vale, por favor, sí, que apaguen los micrófonos apagados. mientras tanto y cuando vayan a hacer una pregunta, prenden otra vez el micrófono. Listo, profe, qué pena, listo. No, tranquilo, profe. Hablamos de que esa automatización nos permite esa ejecución repetitiva y rápida de los bancos de pruebas, ¿cierto? Agilizando el proceso. Metemos también en el mismo ejercicio de automatización de los procesos de construcción de software, de documentación y demás, el ejercicio de calidad de nuestro proceso de construcción de software, ¿vale? Entonces, digamos que acá nosotros tenemos la característica que siempre que se incluye algún cambio en el producto de software, eso puede incidir en que se generen problemas en productos previos dentro del mismo proyecto de software que van a aparecer con problemas que no tenían antes. Entonces, es requerida esa ejecución repetitiva de todas estas pruebas para poder manejar esa garantía de calidad de lo que se estoy construyendo. Sigo haciéndolo de forma bien sin deteriorar lo que tenía previamente construido. Digamos que hablar de esa elección entre automatización y ejecución manual de los componentes tiene criticidad en el ejercicio del éxito que tenga yo con mi proyecto, ¿vale? Las pruebas, ¿cierto? Digamos que no son sugeridas únicamente por el equipo de calidad, ni deben ser sugeridas únicamente por el cliente, mucho menos deben ser sugeridas únicamente por el equipo de desarrollo, sino que debe ser una tarea en conjunta de esos equipos, tanto como la administración del proyecto, para poder tomar la decisión de qué se automatiza. Sin embargo, hoy en día, pues tratamos de automatizar la mayor parte del proceso de construcción, incluidas las pruebas, teniendo en consideración que hay herramientas de construcción de productos de software que dificultan de una u otra forma la ejecución de esas pruebas automáticas. De repente lo que hay que cambiar en esos ejercicios es el enfoque de la automatización de las pruebas, dependiendo de las características de estas herramientas. Alguna vez acompañamos a la DIAN en un proceso de capacitación sobre este ejercicio de automatización y ellos tenían un generador de formularios que de verdad salía mucho más costoso establecer las pruebas por las características como se generaban esos formularios a nivel de interfaz de usuario que la misma construcción del producto de software. Entonces lo que se decidió con ellos en ese ejercicio fue automatizar las pruebas de todas las otras capas de tal manera que los posibles errores que se puedan inducir desde la ejecución del entorno gráfico sean menores, mucho menores en consideración a los que pueden ocurrir de resto. Garantizamos todas las diferentes capas hasta antes de la interfaz gráfica, y la interfaz gráfica tenía otro manejo de automatización diferente al que se proponía en ese ejercicio de automatización con ellos, ¿vale? De forma que se facilitara el proceso y se pudiera ejecutar una automatización, unas pruebas automatizadas
sin incurrir en unos costos mucho mayores al proyecto. Esa automatización de las pruebas funcionales pues reduce significativamente el esfuerzo dedicado en esas pruebas de regresión y de tal manera que podamos garantizar que esos procesos de mantenimiento de los productos también estén ejecutando pruebas sobre todos los elementos que se han modificado, los que dependen o tienen relación con estos que tienen modificación, ¿sí? Digamos que esa automatización de las pruebas yo tengo que establecerla como un proyecto al mismo tiempo del proyecto de construcción de software que va a tener unos objetivos propios muy bien definidos. Se constituye en un subproyecto del proyecto sobre el cual estoy trabajando. Es falso la afirmación de que con la automatización de las pruebas se sustituye la necesidad de los test manuales. Depende de qué tipo de automatización esté yo y sobre qué proceso de construcción tenga, cuál es la intención de mi organización, si se hace esa sustitución o simplemente estamos sustituyendo la necesidad de que una persona ejecute manualmente la prueba y ponemos una herramienta que sea la que ejecute dichas pruebas, que es más la orientación que se da dentro de estos entornos de CI/CD directamente. Uno puede manejar acá, en ese ejercicio de automatización, unas pruebas manejadas por el código o unas pruebas de interfaz de usuario. En las primeras, digamos que es como hicimos con el ejercicio de la DIAN, donde se trabajaran todas las interfaces públicas de los módulos, de las clases, las bibliotecas que tenían, ¿vale? De tal manera que tuviéramos un banco de pruebas amplio y suficiente, manejando los diferentes tipos de prueba con diferentes técnicas para obtener unos resultados deseados en esa ejecución de pruebas. Igual también pensar en diferentes tipos de proyectos, en una ejecución al 100% y en un coverage al 100% de todos los módulos en cuanto a las pruebas es difícil y es costoso. O también en estas pruebas de interfaz de usuario donde se puede generar ese marco de pruebas a través de unos eventos de la interfaz de usuario de tal manera que se controlen los eventos y las diferentes interacciones que pueda hacer el usuario. Hay herramientas que permiten esta automatización para validar también, ¿cierto?, ese manejo de ese comportamiento observable del problema que sea correcto de lo que se puede llegar a esperar de los usuarios a través de esta interfaz. Pero como dijimos, hay herramientas, por ejemplo, de generación de estos formularios, además de las características de los formularios y cómo ocurre, por ejemplo, el mantenimiento de estas interfaces de usuario en la ejecución de las pruebas, pues puede llegar a generar problemas en volver a ejecutar las pruebas que ya se tenían previamente. Entonces, esto puede tener muchos pormenores que a veces definen que no es buena idea hacer la selección de una automatización de estas pruebas de aceptación a nivel de interfaz gráfica y más bien volcarlas en pruebas manejadas por el código en otros componentes o otras capas de mi producto de software. Cuando hablamos de esos niveles de automatización de pruebas de software, hay un modelo que es el ideal, que es la pirámide de Maycomb, ¿vale? Donde yo tengo una gran cantidad de test unitarios automatizados, ¿cierto? Así como tengo también una muy buena cantidad de test de componentes o test de integración también automatizados, donde tengo test a nivel de APIs, pues va disminuyendo a la granularidad de los componentes que tengo allá acá, ¿cierto? Algunas interfaces gráficas con herramientas de prueba automatizadas y puedo llegar a tener sesiones manuales o ejecución de pruebas manuales a nivel de estas interfaces. Lo que sí tengo que tener claro es que no debo caer en ese antipatrón del cono de helado donde hacemos al revés, ¿sí? Entonces, muy pocos test unitarios, algunos test de integración, algunos test automatizados y muchos test manuales a nivel de interfaz gráfica de usuario. Las personas son un componente demasiado variable en los procesos de construcción de software. Y si yo dependo en gran manera de la ejecución de las pruebas de estas personas, pues seguramente vamos a terminar o por cansancio, o por acumulación de trabajo, o por diversificación de las diferentes tareas que tengan estas personas que hacen estos test, pues no ejecutándolas con la rigurosidad que se requiere. De tal manera que no va a poder ni siquiera de un gasto, en la generación de esos modelos de pruebas, bancos de pruebas, datos de pruebas, pues va a terminar haciendo una ejecución muy pobre de las mismas, perdiendo ese gasto que se puede establecer en algún momento. ¿Listo? Entonces yo tengo que tener presente siempre esa pirámide de Maycomb, aunque hoy en día en esos entornos de CI/CD, si hablamos de DevOps o de DevSops, vemos que la cantidad de pruebas que se ejecutan
son mucho más grandes que la que plantea el modelo aquí. Aquí estamos hablando, digamos que de unas pruebas en cuanto a lo que son las funcionalidades de mi producto de software, porque hay que hablar de calidad, hay que hablar de integración, de plataforma, de seguridad, etcétera, etcétera. Muchas pruebas que están relacionadas con este proceso de construcción. ¿Listo? ¿Cuándo debemos automatizar? ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar si es mejor o no es mejor automatizar? Pues depende de cada cuánto generamos nosotros nuevas versiones de nuestro producto de software. Hoy en día, con todas las metodologías ágiles y la necesidad de estar entregando funcionalidad constantemente, pues es irrisorio pensar que no necesito automatizar las pruebas, ¿vale? No sé, algún tipo de proyecto muy particular donde se hagan entregas muy esporádicas del producto, pues de repente se pueden manejar de forma manual. Pero hoy cuando hablamos de ejecuciones de pruebas diariamente, porque yo tengo que estar entregando funcionalidad diariamente, ¿cierto? Donde hago generación de nuevas versiones, liberación de código, hago canary release, hago un poco de cosas allí que me dictan ese agilismo que requieren mis clientes en mi construcción de software, pues tengo que hablar obligatoriamente de automatizar las pruebas de ese producto que estoy en construcción. Entonces, si yo hago 5, 10, 15, 20, 100 entregas al día, pues seguramente requiere la automatización de pruebas ese tipo de entregas continuas. Ahora, si yo voy a mandar una versión hoy y otra versión dentro de 6 meses o dentro de 3 años, pues ya podría evaluar si de verdad si tiene sentido automatizar o no tiene sentido automatizar la ejecución de esas pruebas. También tengo que tener en consideración el costo de automatizar esas pruebas versus el costo manual de la ejecución de las pruebas, ¿cierto? Y cómo va a ser el retorno de la inversión de acuerdo a esos costos. Como hablábamos ahorita en el ejemplo de la DIAN, el costo de la generación de la automatización de esas interfaces gráficas era mucho mayor que incluso la construcción del mismo producto de software. Entonces, definitivamente no podía manejarse de esa manera, esa automatización intensa ya fuerte sobre esa interfase, sino que se bajó en las otras capas, donde se le dio de acuerdo a esa pirámide de Maicon mayor ponderación de esas capas que ocurrían por debajo de la interfaz gráfica hasta llegar a toda la parte del core funcional de la aplicación, y se priorizó esto sobre lo otro, ¿vale? Como hemos dicho ya, como he dicho varias veces, pues cuando estoy hablando de agilismo tengo que hablar de automatización de todo el proceso de software en el mayor grado posible. Dentro de eso, de las pruebas, porque yo tengo que garantizar que con los cambios constantes, pues no estoy rompiendo lo que previamente tengo, es decir, facilitar el ejercicio de las pruebas de regresión. Esas pruebas automatizadas pues nos van a generar mucha potencia en este proceso de construcción de software y nos va a reducir los costos de un proceso de pruebas, dado que yo puedo tener una repetitividad y una rapidez bastante fuerte de la ejecución de estas pruebas, ¿vale? Siempre debo valorar ese beneficio y el retorno de la inversión respecto a las pruebas manuales, incluso valorar el carácter de complementariedad que se da entre todos los elementos que tengo aquí en juego en ese ejercicio de pruebas. Si hablo de repetición de pruebas, pues obviamente requiero la automatización, de tal manera que la inversión, aunque pueda parecer que es un costo fuerte al inicio, ¿cierto? Como voy a estar ejecutando constantemente, pues ahí voy a ver la disminución de ese costo durante la ejecución de todas las pruebas que requiera ese proceso de construcción, ¿vale? Mientras que si voy a hacer un esfuerzo manual al inicio y lo voy a mantener de esa manera, seguramente el esfuerzo va a ser incremental en lugar de ir bajando, ¿cierto? Como ocurre con la automatización, el esfuerzo es cada vez mayor debido a que voy integrando mayor funcionalidad a mi producto de software, ¿sí? Más o menos se estima que ese retorno de la inversión se comienza a dar a partir de la tercera o cuarta vez que se repite una prueba, porque ya estoy distribuyendo el costo del modelado y de la implementación de la prueba, que puede parecer alto la primera vez, pero en la distribución que se haga en el tiempo con la repetición de esa prueba, pues va a ser mucho menor que si se ejecutara de forma manual cada vez. Digamos, aquí también tiene que ver con la complejidad y lo largo de las pruebas. Si yo hago una prueba manual demasiado extensa, seguramente voy a tratar de pasarla muy rápido por las diversas ocupaciones que pueda tener un tester en este ejercicio. Mientras que sea automática, simplemente me ejecuta todo el banco de pruebas completo asociado a ese tipo de pruebas, ¿vale?
de tal manera que no va a tener ese problema de que mi tester empieza a perder la concentración y empieza a cometer errores o a variar con los casos de prueba que debería ejecutar, simplemente por ese ejercicio de estrés, de carga de trabajo, de la repetitividad de lo mismo o lo larga que pueda representar la ejecución de esa prueba. Una de las metodologías que entra en este ejercicio de desarrollo basado en pruebas, pues es precisamente el Test Driven Development, que es una metodología que nos ofrece las pautas para empezar a hacer esta ejecución de las pruebas y pensar en las pruebas mucho antes de empezar a pensar ni siquiera en el código. Entonces, una revisión muy pequeña de esto para pasar a lo que serían las pruebas de aceptación o la metodología basada en pruebas de aceptación para la construcción de software también. Entonces, STDD nos brinda a nosotros una técnica para hacer un diseño de software que se va a centrar en 3 pilares fundamentales, ¿vale? Son, dentro del agilismo, son pilares que también se ven allí reflejados en otras metodologías, como la implementación de las funciones justas que el cliente necesita y nada más allá de eso, ¿vale? La minimización del número de efectos que pueda llegar a tener nuestro software en producción. Como ya he sido juicioso con todo el ejercicio de ejecución de pruebas y he pensado en las pruebas incluso antes que en la misma funcionalidad del producto, del cómo implementar esa funcionalidad, pues seguramente me ha permitido repensar y rediseñar y poder controlar muy bien qué es lo que estoy poniendo al interior de mis componentes para garantizar que esa cantidad de fallos o defectos sean mínimos y tendientes a cero en el ejercicio de esa entrega. Y una producción de software modular altamente reutilizable y obviamente preparado para el cambio. Son los 3 pilares fundamentales que tiene TDD. Este TDD empieza o trata de responder grandes preguntas en este ejercicio de construcción y es cómo lo hago, por dónde empiezo, cómo sé qué es lo que hay que implementar y lo que no, y cómo escribir un código que se pueda modificar sin romper la funcionalidad existente. Vamos a ver cómo TDD nos permite responder a todas estas preguntas. Cuando hablamos de TDD o ese desarrollo dirigido por pruebas, pues simplemente hablamos de más que escribir test de forma indiscriminada, es hablar de ejemplos que se van a diseñar y que deben ser validados de forma automática. En eso está centrado cualquier metodología de construcción de software basadas en pruebas, ¿sí? No en la escritura de una gran cantidad de pruebas, porque eso es una de las preocupaciones que tienen muchos desarrolladores cuando uno los llama a entrar dentro de este tipo de metodologías. Y es que, bueno, pero voy a escribir pruebas o voy a escribir el código. Si me pongo a escribir pruebas, una gran cantidad de pruebas, pues los tiempos para la ejecución o para la escritura del código seguramente van a empezar a verse reducidos. Después, cuando ya tienen tiempo trabajando sobre este ejercicio y ya se han adaptado a la metodología, ven las ventajas que tiene la metodología sobre el estilo de construcción de software que tenían previamente. Entonces, digamos que aquí se trata de traducir los casos de uso, las historias de usuario o las tareas en una cantidad X de ejemplos para poder especificar mi producto de software. ¿Qué ventajas voy a obtener con esto? Pues un aumento significativo en la calidad de software. Seguramente voy a obtener un código con una capacidad de reuso mucho mayor que lo que tenía antes debido al pensar y estar sobrepensando sobre el mismo ejercicio de diseño del producto basado en cumplir una prueba. De hecho, una de las etapas es la refactorización dentro de TDD, que ya vamos a hablar de eso. Obviamente facilita el trabajo en equipo porque todo el mundo entiende y tiene claro qué es lo que debe cumplir en la construcción de su componente de software. Genera confianza en el grupo de trabajo, tanto al interior del grupo como hacia afuera del grupo, porque se ve que se logran los objetivos y es visible el cómo ocurre ese logro de los objetivos de esos procesos de construcción, ¿cierto? Optimiza también el rol del equipo de calidad, ¿vale? Ya que no lo dejan relegado como un cuello de botella dentro del proceso de construcción como ocurría en otro tipo de metodologías, sino que entra directamente en el proceso de construcción. Y obviamente incrementa la productividad y la motivación del equipo. Yo constantemente veo reflejado mi grado de avance de acuerdo a las especificaciones directamente asociados al producto que estoy construyendo. Entonces, eso obviamente va a mejorar en cuanto a la motivación del equipo y al tener un equipo motivado, pues vamos a tener un equipo que incrementa su productividad. Además que como hablamos de que aquí se construye lo justo y no nada más, pues la misma especificación de la prueba permite establecer esa forma de trabajo aumentando la productividad del equipo. Entonces, cuando yo escribo ese test o ese ejemplo antes que el código, pues nos obliga
a escribir el mínimo de funcionalidad necesaria, a mover ese semáforo de TDD o ese algoritmo de TDD para que ustedes vean el por qué sea esta característica. Nos evita también incurrir en ese antipatrón del sobrediseño, de tal manera que yo escriba, diseñe, genere y entregue lo requerido puntualmente de acuerdo a lo que se está estableciendo en los ejemplos. Esos test van a ser la mejor documentación técnica a la hora de entender qué misión cumple cada una de las piezas de software, ¿vale? Ya tengo el elemento, la herramienta que me va a medir esa capacidad de entrega, ese rendimiento, ese cumplimiento con los objetivos del proyecto, pues eso mismo genera la documentación porque entiendo el ejemplo de qué es lo que quiero o qué es lo que se quiere que implemente en mi código. El algoritmo, como dije, es muy sencillo, ¿cierto? Digamos que tiene solamente 3 pasos. Primero, escribir la especificación del requisito, es decir, voy a armar mi ejemplo o mi test, que es esa etapa ya en establecer un test que seguramente falla porque no hay nada implementado todavía. Luego voy a implementar apenas el código según dicho ejemplo para cumplir el test puntualmente, que sería la segunda etapa. Y por tercero voy a refactorizar para eliminar la duplicidad y hacer las mejoras de mi producto de software sin cambiar su comportamiento, ¿vale? O sea, yo debo mantener el comportamiento para poder seguir cumpliendo los tests, pero mejorando la implementación de ese componente de tal manera que se obtenga lo que se requiere con las mejores características. ¿Listo? Aunque es sencillo, el algoritmo se ve muy sencillo, obviamente requiere un entrenamiento para poder empezar a trabajar de esta manera. Cuando uno llega a TDD por primera vez o a metodologías parecidas a TDD, empieza a pensar, pero ¿y qué test voy a escribir? ¿De qué quieren que escriba un test si todavía no sé puntualmente cómo lo voy a implementar? Vale, esa es una de las preguntas fuertes que hay que empezar a resolver a través del entrenamiento para que se vean las bondades de la metodología, ¿sí? Y esa es la gran duda que existe. ¿Cómo escribo un test para un código que todavía no existe? La práctica, el entrenamiento, el constante manejo y la visualización de las ventajas que nos empieza a brindar la metodología empiezan a disolver esta preocupación en el equipo de desarrollo. ¿Cómo ocurre entonces ya internamente todo este proceso? Pues lo primero, tengo que escribir esa especificación primero, es decir, voy a empezar a diseñar y a escribir los ejemplos. Ese test o ese ejemplo que estoy escribiendo es un elemento dinámico, al igual que los elementos de software que voy a construir, no es estático, no es inamovible. También requiere un mantenimiento, ese ejercicio de ese código que está expresado ya a través de ese test. Se debe pensar siempre primero en ese API de ese objeto bajo revisión o subject under test para poder trazar antes de implementar, que es la recomendación en cualquier manejo de implementación que se haga del campo del saber que usted quiera. Siempre se piensa en que ojalá uno incluso mida 2 veces o trace 2 veces antes de empezar a hacer esa implementación, ¿vale? Y no que le pase como el carpintero, que la primera vez que mira, la primera vez que corta y luego se da cuenta que esa pieza no era lo suficientemente larga como para cumplir la especificación o el requerimiento que se tenía de la pieza. Igual nos pasa acá en software, ¿sí? Lo que sí es importante, y es que hay que aclarar, es que se debe probar un solo comportamiento de ese subject under test muy bien definido y no empezar con una generalidad de definiciones con esa característica de generales que no me permitan establecer ningún ejemplo para eso y termine yo sobrecargando el proceso de diseño para poder hacer una implementación que seguramente no va a llegar ni siquiera a cubrir un porcentaje muy pequeño de las pruebas o de los elementos que se requieren probar en ese ejercicio, o no por lo menos con la rigurosidad que se requiere para garantizar que se obtiene la calidad que se está buscando. Digamos que cuando vamos a implementar el código para poder hacer funcionar el ejemplo, voy a codificar lo mínimo necesario para que se cumpla el ejemplo. No sé, si el ejemplo puntualmente me dice que retorne un 4, pues la primera vez voy a retornar un 4 directamente sin ninguna operación para verificar que el test es cumplible. Ya cuando lo puedo cumplir, entonces empiezo a trabajar sobre de verdad qué debe ocurrir al interior de esto para poderlo seguir cumpliendo, obviamente, pero haciendo estrictamente lo obligatorio para cumplir esa especificación. Es importantísimo que acá no empecemos a imaginar todas esas situaciones posibles que ocurren.
¿sí? Porque eso nos pasa muchas veces en desarrollo. Bueno, ¿y qué pasa si ocurre A o si ocurre B o si ocurre C? Nada, la especificación que usted le dieron fue un test o un ejemplo, usted debe cumplir, limítese a cumplir ese ejemplo. Todas las preguntas que surjan, ¿cierto? Que le generen dudas allá, las situaciones posibles que usted crea que pueden surgir allá, deben ser aclaradas en una siguiente iteración, ¿vale? Y se van a convertir en especificaciones para las iteraciones siguientes que vengan en ese proceso de construcción. Esto permite mantener la agilidad de la construcción de software y no quedarnos en ciclos infinitos allí tratando de cumplir todo lo que se nos ocurra, como ocurre muchas veces en otras metodologías. Refactorizar no significa que vamos a reescribir el código. O sea, yo no voy a hacer borrón y cuenta nueva y arranco otra vez porque ya puede cumplir el test. No, sino que voy a empezar a modificar el diseño sin alterar su comportamiento, ¿verdad? Porque estoy tratando de optimizar primero, busco las líneas duplicadas y elimino refactorizando, ¿cierto? Puede ser el producto como el test también, porque voy a buscar apego con ciertos principios de diseño que me permiten a mí optimizar la ejecución de estos productos de software y eso. Eso es lo que buscamos con la refactorización, que lo que hace, porque ya lo está haciendo bien, se vea optimizado en ese ejercicio de ejecución y se siga cumpliendo obviamente pues la especificación o el ejemplo o el test, que es lo que define dicha implementación. Es decir, busco el código más claro y fácil de mantener a través de ese proceso de refactorización y lo que es clave acá es hacerlo en pasos pequeños. No coger y abordar una refactorización fuerte de todos los componentes que ya tengo, sino ítem por ítem, como va ocurriendo en cada iteración que se va haciendo en ese proceso de construcción y pruebas y entrega, ¿correcto? Si yo sigo la metodología, seguramente la refactorización va a darse también en pasos muy pequeños. Entonces voy a cumplir con lo que las buenas prácticas que me dicta allí TDD. Digamos que es la base de otros tipos de metodologías basados en pruebas como también el desarrollo dirigido por pruebas de aceptación o el desarrollo dirigido por pruebas de comportamiento que se basan en TDD y permiten escalar toda esa forma o esas buenas prácticas que tiene TDD hacia estas otras metodologías. De alguna forma yo puedo ver como que el test dirigido por pruebas de aceptación, el test dirigido Aguantando hambre ahí en la cuarentena. Junior, pásame uno para acá, por favor. Uno queda aquí. Ingenieros, por favor, el micrófono. Envuelven o encapsulan lo que es Mira, por favor. Ah, ya, ¿y dónde conseguiste? que tienen estas otras metodologías y que se aprovechan de las definiciones que hace, como dijimos, son desarrollo dirigido por prestación, que digamos que es el tema que nos trae acá a este ejercicio, ¿cierto? Y digamos que es un desarrollo dirigido por test de aceptación o por test de características acá, que están muy apegadas a lo que son las historias de usuario, puntualmente porque de allí surge esos ejemplos que nos van a permitir a nosotros establecer esos tests de aceptación, ¿vale? Entonces es como TDD, pero a un nivel mayor de abstracción. Ese criterio escrito, que el software cumple los requisitos de negocio, eso es lo que el cliente está demandando puntualmente, es lo que se establece a través de esa historia como un requerimiento, ¿cierto? Que se debe cumplir y la mejor forma de hacerlo automático es a través de este tipo de test de aceptación o pruebas de aceptación. Digamos que son ejemplos escritos por los mismos dueños del producto. Estos dueños del producto se pueden ver acompañados por los analistas de negocio, por los que van a trabajar directamente de la mano con el equipo, dependiendo del tipo de metodología que abordemos, para poder producir esos tests que ya vamos a ver. Están escritos en un lenguaje muy cercano al natural, basados en un estándar que es el estándar Gherkin para la definición de esos features que están asociados acá, ¿sí? Entonces, eso va a ser el punto de partida de desarrollo en cada iteración, reemplazando lo que son esos documentos tediosos al estilo de casos de usuario que están escritos en un lenguaje natural y que por lo tanto no pueden ser verificados automáticamente por unos ejemplos que sí van a ser ejecutables directamente. Vamos a ver allí
los resultados que queremos en cuanto a la verificación de cumplir esas historias de usuario que son las que plantean los dueños del producto de alguna manera. ¿Eso cómo se genera? Se escribe por lo general en una reunión entre esos dueños del producto, los desarrolladores y los responsables de calidad, de tal manera que quede claro la especificación de ese test de aceptación. Se parte de esas historias de usuario, ¿vale? En esas historias de usuario va a haber unos ejemplos que cuentan lo que el cliente quiere puntual. De entrada y salida del código y que se pueden apoyar con diferentes herramientas o framework que existen para este tipo de pruebas como Cucumber, como Fit, como Behave, como JBehave, dependiendo de las metodologías que manejen, pues vamos a trabajar con alguno de estos frameworks. Todos estos frameworks están construidos alrededor de un estándar que se llama Gherkin, que es el estándar o el lenguaje que define cómo se construyen estos test de aceptación. El ejemplo que vamos a ver nosotros está escrito en inglés, pero tiene traducción, su implementación de este lenguaje tiene traducción, no sé, conozco yo tal vez como unos 86 lenguajes naturales. Por lo general los más comunes, alemán, francés, italiano, portugués, español, etcétera, etcétera. ¿Listo? Una de las claves que tenemos acá en ese test, en esos test de aceptación, en ese desarrollo dirigido por pruebas de aceptación, es que voy a pensar de forma declarativa en el establecimiento de estos tests. Es decir, voy a pensar en el qué y no en el cómo de ese test, ¿vale? Digamos que salvo unos proyectos muy particulares o unos componentes de proyectos muy particulares, el dueño del producto no tiene por qué decidir cómo se va a implementar la solución. Esto surge del equipo de desarrollo junto con los analistas y junto con los diseñadores para establecer ese cómo. Pero a nivel del test de aceptación me interesa más qué es lo que esperan del producto y no en cómo ocurre la implementación del mismo, ¿vale? Digamos que entonces de todo este ejercicio van a surgir unos ejemplos y vamos a implementar dichos ejemplos. Yo parto de esos test de aceptación y voy a llegar a todas las pruebas que tienen asociadas, por ejemplo, el Test Driven Development, ¿vale? Parto de A a TDD y llego a TDD, que es lo que surge por lo general dentro de esta metodología. Una de las ventajas que tenemos en esos test de aceptación es que en esa interacción con el cliente, el mismo cliente puede validar cuántos test de aceptación se están cumpliendo. Entonces esto genera confianza en el equipo y genera obviamente también al interior del equipo confianza en ver que se está logrando lo que se especificó. Y que aquí hay una máquina que es la que va a determinar qué especificaciones se cumplen de forma automática y no depende de la interpretación de nadie, ¿correcto? Simplemente me dicen, mire, yo ya tengo el 70 o el 80 o el 90% de los test pasados, o simplemente todavía no logro cumplir ningún test, etcétera, etcétera, ¿vale? Depende de la interacción sobre la cual voy trabajando y en qué etapa del ejercicio de construcción basado en estas metodologías estoy. Esa verificación automática, pues como dije ahorita, genera esa confianza entre el equipo y el cliente. Y cuando yo voy a enfrentar las pruebas de regresión, al igual que en TDD, ¿cierto? Ese tiempo de la ejecución se reduce considerablemente, porque como se hace todo de forma automática, la carga es directa en ese ejercicio y siempre se van a poder validar todos los bancos de pruebas que se han generado para elementos anteriores en mi proceso de construcción de software. Veamos ahora, ya que pasamos allí lo que era TDD, lo que era automatización y lo que era Acceptance Test Development, vamos a ver entonces qué es esto de CI/CD, ¿cierto? Que es eso de entrega continua, integración continua, despliegue continuo. ¿Listo? La integración continua, esto es un modelo propuesto por Martin Fowler, que lo que se busca aquí es compilar y realizar todo el análisis del código estático de ejecutar pruebas automáticas en todo el proyecto lo más a menudo posible para poder detectar de forma temprana los errores. Mientras más temprano detectemos un error, va a ser mucho menos costoso la corrección del mismo. Si yo me espero para etapas más adelante en el proyecto, pues seguramente los costos se van a incrementar.
A través de esta integración continua, pues se permite identificar de manera temprana todos los errores que desde la misma fase de desarrollo se pueden encontrar, donde allí detecto esos fallos y puedo encontrar carencias en el código que son más fáciles de corregir en esas etapas tempranas. Y obviamente pues va a ser más sencillo el subsanar esos errores y evitar que cambios de última hora antes de la entrega generen más problemas de los que solucionen, que es lo que ocurre muchas veces en estos procesos de construcción. Esa entrega continua, digamos que no consiste en un despliegue en producción de cada cambio lo antes posible, sino que cada cambio debe estar disponible para ser desplegado. A mí la llama Gloria, mami. Ese ejercicio de entrega continua comienza una vez que la aplicación está construida y hay que empezar a implementar los siguientes entornos del ciclo de vida de dicho producto y que requiere una supervisión manual en la etapa de salida a producción, en entrega continua, que son las diferencias que se presentan entre entrega continua, integración continua, entrega continua y despliegue continuo. ¿Sí? Cuando hablamos de despliegue continuo, digamos que ahora sí hablamos de desplegar en producción cada cambio lo antes posible, automatizando cada paso del entorno ambiente del ciclo de vida y que a diferencia del anterior no requiere una supervisión manual antes de la salida a producción. Aquí tenemos una pequeña gráfica de los tres procesos, ¿cierto? De integración continua, entrega continua y despliegue continuo, ¿cierto? Que vemos que la diferencia es apenas de un paso. Cuando hablamos de esa integración continua, yo hago mis etapas de construcción, ejecuto automáticamente los test unitarios, despliego eso, el stage, y paso por unas pruebas de aceptación, y hasta ahí va mi proceso de integración continua. Cuando hablamos de integración continua, perdón, cuando hablamos de entrega continua, agregamos una etapa de un despliegue a producción, pero que pasa por una aprobación manual. No quiere decir que todas las pruebas se ejecuten de forma manual, sino que hay una aprobación manual del paso a producción. Mientras que en el despliegue continuo, yo sí estoy hablando, ¿cierto?, de un paso a producción también de forma automática, que se hace apoyado en una herramienta que me va a permitir ese paso a producción, validando el coverage que puedan tener los diferentes tipos de test anteriores y el cumplimiento de esas pruebas. Ahora sí llegamos a nuestro entorno de trabajo, que es lo que vamos a hacer en el ejemplo de un pequeño ejemplo muy sencillo para que ustedes vean eso en funcionamiento y que es posible a través de las herramientas que tenemos hoy en día. Variedades de entornos, muchísimos, todos los que quieran, hay muchas herramientas, ¿cierto?, que uno puede utilizar en estos ejercicios de integración continua con la automatización de las pruebas, pero pues aquí escogimos uno, dadas las características de la presentación, que facilitan el proceso, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a necesitar nosotros? Pues el proyecto está construido en Python, tiene PyTest para la parte de test unitarios y tiene Behave para las pruebas de aceptación. ¿Listo? Vamos a trabajar con dos herramientas online, GitHub, el repositorio y control de versiones de GitHub, y CircleCI, que se integra con GitHub para poder generar la automatización de esa integración continua. ¿Listo? Digamos que con GitHub la mayoría hemos tenido alguna experiencia. No sé si con CircleCI hayan tenido alguna experiencia previa o no, pero pues vamos a ver cómo ocurre esa integración allí. ¿Listo? Nuestro proyecto. Entonces, nuestro proyecto tiene esta estructura que tenemos acá, ¿cierto? Es un ejercicio con una calculadora muy sencilla. Tiene implementadas ya dos funciones, sumas y restas, ¿vale? Y tiene un pipeline de automatización que para CircleCI se define a través de un YAML. ¿Listo? En este caso, en mi proyecto, yo lo que hago es poner una carpeta oculta, un punto .circleci, donde yo pongo dentro de esa carpeta un archivo config.yaml, que lo que hace es especificar cómo ocurre ese proceso o ese pipeline de integración continua. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en ese pipeline? Pues simplemente vamos a trabajar con base en una imagen de CircleCI con Python 3.5, ¿cierto? Que va a ser ya algo listo para poder trabajar sobre él y poder ejecutar allí todas las cosas. Nuestro directorio de trabajo va a ser allí repo en la raíz del proyecto, ¿cierto? Y vamos a tener primero un espacio donde hacemos, un paso, donde hacemos un checkout para traer las cosas del repositorio y luego vamos a ejecutar una instalación de las dependencias. ¿Qué dependencias? Van a estar en un archivito que se llama requerimientos.txt. Para este proyecto son solamente dos requerimientos, que es PyTest
y Behave, uno podría montar algún soporte dentro de los mismos lenguajes, por ejemplo, para herramientas como Linter, que verifican la calidad del código más allá de las pruebas funcionales, ¿cierto? No recuerdo en este momento el nombre de la herramienta en Python, ahorita busco en los archivos para decirles cuál es allí el que hace eso, esa ejecución de ese linter para verificar si mi código está escrito de acuerdo a los estándares que define el lenguaje, por ejemplo, ¿sí? Luego vamos a ejecutar un tercer paso, que es el paso de la ejecución de los tests unitarios a través de PyTest, ¿vale? Si ustedes ven allí, ese pipeline lo único que define es allá un comando a través de la activación del entorno virtual que maneja Python allí, una ejecución de PyTest. Sobre este entorno virtual de Python, pues ya se han actualizado los requerimientos o las dependencias que tiene el proyecto, en el caso de pruebas, que es PyTest y que es Behave, ¿sí? Y el último paso, aquí digamos que es la ejecución de los test de aceptación. Entonces, para eso utilizamos Behave dentro de ese mismo entorno virtual, hacemos la ejecución de Behave y él va a ejecutar dichas pruebas. Yo quiero que lo veamos primero ahorita funcionando o ejecutando allí a través de algún commit que voy a hacer ahorita en caliente para que ustedes vean qué es lo que ocurre allí en CircleCI, cómo se da ese comportamiento allá en CircleCI y después si agregamos alguna funcionalidad desde la definición del mismo feature, del mismo escenario dentro de los features y con todo el ejercicio completo, ¿vale? Versus cómo lo haríamos en manual, ¿sí? Con la diferencia que en manual yo no tengo nada automatizado, que tengo que empezar a montar todas las herramientas en mi local, que de repente en mi local funciona, que es siempre la excusa que tienen los desarrolladores, pero con este manejo de los entornos de integración ya quitamos esa excusa del por medio y vemos que si funciona ya, en eso seguramente va a funcionar también a futuro cuando entremos o extendamos la práctica hacia una entrega continua o hacia un despliegue continuo. Otro elemento que tenemos acá nosotros, de acuerdo a nuestro trabajo de hoy, pues simplemente va a ser el manejo de esas pruebas de aceptación basadas en ese estándar de Gherkin que define 3 pasos básicos, ¿vale? Entonces, un given, ¿cierto? Que es el estado inicial de mi test, ¿cierto? De mi prueba o de mi ejemplo de aceptación. Un when, que es la acción que va a tomar lugar en el momento de la ejecución del proyecto. Y el then, que es la salida o el resultado esperado de ese ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un escenario de lo que ya está implementado en el ejercicio, ¿vale? Del feature para ese calculador, para esa calculadora, donde yo tengo un primer escenario que me va a establecer la suma o el total de la suma a través de la calculadora. Entonces, aquí me dice, dado unos valores para sumar, cuando la calculadora suma los valores, entonces el total de la suma es correcto. Y vean que se pueden establecer una cantidad de ejemplos puntuales a través de la herramienta sin necesidad de preocuparse cómo se va a desarrollar ese ejemplo. Hasta acá es la especificación que está haciendo el dueño del producto sobre su producto, lo que se espera de ese producto. Y tenemos otro escenario, que es el escenario de la resta, ¿cierto? Que también da unos valores para restar. Cuando la calculadora resta esos valores, entonces el total de la resta es correcta y tiene un conjunto de valores con sus correspondientes resultados. ¿Listo? Hasta aquí digamos que esto es lo que quería hacer en la presentación a través de las diapositivas y ahora quiero es pasar allá al ejercicio en caliente, ¿vale? Entonces tenemos acá, como dijimos, GitHub, ¿cierto? Un entorno donde yo estoy codificando GitHub y CircleCI, ¿vale? CircleCI está enlazado a GitHub. Cuando yo tengo mi cuenta allá en CircleCI, lo único que digo es por autenticación a través del mismo GitHub que busque mis repositorios si quiero enlazar un repositorio particular. CircleCI nos permite a nosotros esa ejecución sin preocuparnos, por ejemplo, de temas como la infraestructura en donde ejecutar las pruebas. Ya lo pone allá CircleCI y a través con GitHub esa infraestructura para ejecutar las pruebas como tal. Todo lo que yo envíe al repositorio, pues va a ocurrir ahí directamente. Entonces veamos un momento qué es lo que está implementado, ¿cierto? Esto era lo que veíamos nosotros, sí, que son lo que nos entregaría el dueño del producto, que son los features o los test de aceptación para trabajar aquí, las características que él espera
en el comportamiento de su producto, que es lo que revisábamos ahorita en la presentación, ¿vale? Digamos que ahora yo tengo que pasar como desarrollador a la ejecución de unos pasos que representen esto. Entonces, en Python con Behave, eso se apoyan de unos steps. Yo defino un archivito step.py donde voy a hacer la ejecución de estos pasos asociados al feature como tal que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues voy a escribir mis given, mis when y mis then para cada escenario, ¿vale? Entonces, cojamos de ejemplos de la suma. ¿Listo? Si teníamos nosotros acá, en nuestro feature de la suma, ¿cierto? Un given, ¿cierto? Da unos valores para sumar. Cuando la calculadora suma los valores, entonces el total de la suma es correcto, ¿vale? Y hay unos ejemplos. Yo establezco a través de una tablita esos ejemplos de esos valores. Los valores, tengo aquí un par 5 y 7, 5 y 3, 15 y 33, 33 y 15, y tengo unos totales esperados de acuerdo a cada uno. Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplo estamos validando esa propiedad conmutativa de la suma. Si yo sumo el 15 y el 33 y el 33 y el 15 con orden inverso, pues debería darme lo mismo de acuerdo a lo que se espera de la suma. Entonces, voy a hacer eso en los steps, que es lo que estoy haciendo. Ya tengo mis tests, voy a escribir de alguna manera la ejecución de esos tests. ¿Listo? Entonces, voy a mi given. La anotación es un decorador de Python, ¿cierto? Entonces, va asociado a la misma anotación que tenemos en el feature. Entonces, given, y busco acá cuál era la característica que tenía definida ya. Entonces, dice acá, given a values to sum, pues en mi step va a quedar de esa manera, ¿listo? Y hago mi implementación de ese paso, donde voy a trabajar con un contexto y unos valores, ¿qué es lo que va a recibir él para el test? ¿Qué hago? Pues simplemente instancio mi calculadora, ¿cierto? Y en mi calculadora voy a hacer, asignar los valores, en este caso a través de un split de esa lista de valores, de esos dos valores que tengo yo allá separados por coma, aquí los convierto en una lista. En el when, que dice que la calculadora suma los valores, pues simplemente voy a trabajar con ese mismo contexto en la implementación. Voy a decirle que un total que va a poner en el contexto va a ser igual al resultado del sumar de la calculadora, que la conversión a entero o el caso entero de los valores en la posición 0 y de los valores en la posición 1. Y el then, que es lo que voy a esperar como resultado, pues simplemente le voy a decir, mire, then, el total, que en este caso los caracterizamos como un entero, de la suma es correcto. ¿Listo? Entonces, aquí estamos haciendo otro paso de implementación y simplemente voy a hacer un hacer. Voy a comparar el total, ¿cierto? Que puse en el contexto con el total que recibe el del ejemplo que está en el feature. ¿Vale? Entonces, supongamos, voy a agregarle un ejemplo más a esa suma para poder hacer un commit. Me perdió la barra. Listo. 23 y 10. Debería darme 33. Listo. Y tengo un ejemplo más asociado a mi test de aceptación que estoy haciendo. ¿Listo? La implementación ya está. Una funcionalidad que, digamos, yo llegué al proyecto, puedo decir que llegué al proyecto cuando ya íbamos hasta ahí. Mi calculadora, ¿qué hace? Mi calculadora suma y mi calculadora resta por ahora. ¿Listo? Y pues con esto es lo que se está ejecutando las pruebas. A nivel de aceptación, vamos a ver que también hay unos a nivel unitarios que se ejecutan con PyTest, que son los que están acá. Entonces tengo una clase test calculadora que tiene la definición de un test suma, ¿cierto? Con calculadora hace la instanciación, hace un assert de un valor igual a esto. Vean que la posibilidad es mucho más pequeña. Acá yo no puedo definir ese conjunto de ejemplos en estos test unitarios, sino pruebo puntualmente uno. Si quiero otro valor, pues seguramente hago otro método para hacer otro assert. No sé, cosas por el estilo. ¿Listo? Voy a hacer el commit. Y ahora sí voy a hacer mi push.
Si no me equivoqué en la clave, pues ahí va el push. Listo. Bien, fue bien el push. Veamos allá qué está ocurriendo en Circle CI. Aquí tenemos corriendo ya esa verificación, ¿cierto? Ahí está en ejecución la corrida de ese pipeline, perdón. Aquí vean que tenemos asociado directamente el comentario del commit que hicimos nosotros allá. Listo. Fue exitoso el commit. Veamos qué fue lo que pasó aquí dentro de ese pipeline en Circle CI, ¿cierto? Lo primero que fue la preparación del ambiente. Tengo todo el resultado que tendría yo allí en una ejecución de esto, ¿cierto? La preparación de las variables, que son lo que hace Circle CI internamente allá, ¿cierto? El checkout del código, ¿listo? Obtención de lo que tenemos en el repositorio allá directamente para ese entorno de ejecución, ¿cierto? La instalación de las dependencias que también tuvo allá, aquí lo hace por pip, dado que es Python, entonces él hace un collect de todas las herramientas, actualiza pip, hace el de PyTest, hace el de behave y sus dependencias. Luego viene la ejecución de las pruebas unitarias a través de PyTest. Entonces vean aquí activó ese ambiente, ejecutó el PyTest y simplemente da los resultados. 2 tests, que es lo que había escrito allá nada más, ¿cierto? Cumplió al 100%, los 2 pasaron. El tiempo de ejecución. Y ahora va a Behave, que hace la ejecución de Behave. ¿Listo? Entonces aquí directamente él lo que va a hacer es, va a empezar a cargar el escenario, va a correr cada uno de los ejemplos para ese feature que tenemos nosotros allí, ¿cierto? Si estamos en verdecito quiere decir que bien, cumplimos con el test. Si llegamos a encontrar alguno en rojo, que ahorita seguramente cuando agreguemos una nueva funcionalidad la vamos a encontrar, vamos a ver que no logramos pasar ese test. Entonces, no sé, quisiera saber si hasta aquí hay una pregunta antes de que hagamos el ejercicio completo agregando una funcionalidad en el proyecto, o hasta ahí vamos bien. Vale, yo continúo. ¿Listo? Voy a ir allí a mi feature, y en ese feature voy a agregar un nuevo escenario. ¿Listo? Voy a trabajar con un nuevo escenario. Entonces, me voy a permitir copiar este primer escenario. Vale, vamos a escribir el de la multiplicación. Regálenme un segundo, un pequeño segundo. ¿Cómo se dirá? Se me escapó aquí en el inglés el ejercicio. Sí, será así.
Entonces, escribo mis ejemplos directamente a eso. Entonces, digamos que esto que tengo acá sería lo que dice mi historia de usuario, y esto lo que tengo acá serían los ejemplos que surgirían de esa historia de usuario. ¿Vale? Voy a hacer un commit con esto, a ver qué es lo que ocurre en el ejercicio para que ustedes vean allá esto que está ocurriendo acá. Entonces me paso acá, ya guardé ese. Voy a hacer mi commit. Sin tildes. Y vamos a hacer el push. Pasemos a nuestro Circle CI a ver qué es lo que está ocurriendo. Encolada, vamos a ver qué pasa. Vale, ahora sí está corriendo. Está demorado hoy la ejecución. Vamos a tener una velocidad de... Vaya, lo que tenía que pasar, ¿listo? Falló eso, veamos a ver por qué, qué es lo que nos dice él de por qué falló. Entonces vemos que toda la ejecución iba bien, incluso los test de PyTest, que los test unitarios, porque no se modificaron los test unitarios, ¿cierto? Pero sí en la ejecución de Behave. Entonces, mire, pasó perfectamente todos los que tenía previos, ¿correcto? Entonces, aquí simplemente nos está diciendo en este azulito es que, listo, ahí no tiene una implementación, ¿vale? Entonces, que hay unos escenarios acá que fallaron, ¿vale? Que son esas líneas en el future para los valores. ¿Listo? Entonces, sí, pasaron todos los pasos porque todos los pasos que tienen implementación se siguen cumpliendo, pero que se están fallando allá unos escenarios que son los que están definidos, pero no han sido implementados. Por lo tanto, la prueba falla. De hecho, me dice, mire, usted puede implementar la definición de los pasos para esos pasos que no están definidos de acuerdo a esto. Entonces, el given y el when para estos elementos, ¿vale? Entonces, él me da ya, ¿cierto? Incluso un esqueleto que uno podría incluso coger y llevarse para allá a ver qué es lo que está fallando. Entonces, nos devolvemos otra vez por acá al siguiente paso, que serían nuestros steps. ¿Listo? Yo voy a escribir unos steps para este escenario que tengo ya acá. ¿Sí? Igual, me voy a tomar el atrevimiento de copiar 3 ya definidos. Entonces igual, él va a seguir recibiendo unos valores, la implementación del paso del given es muy similar, cambia la notación para que él identifique cuál es la que tiene que ejecutar.
¿Listo? Aquí tendríamos ya implementados, obviamente, pues aquí no sería sumar, sino sería multiplicar, que es lo que esperaríamos nosotros hacer de eso. Entonces, que nuestra multiplicación nos dé algún resultado. Obviamente vamos a obtener fallos otra vez. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Vale? Hicimos el push ya a nuestro repositorio. Lo recibe GitHub y obviamente como está enlazado acá, Circle CI también empieza a hacer el mismo ejercicio. Han demorado las ejecuciones en Circle CI. Vale, falló obviamente, como tenía que fallar. Pero veamos a ver qué es lo que nos dice ahora de ese fallo. Sí, igual, los que tenían que pasar, pasaron, los que no. Bueno, entonces, claro, la calculadora no tiene ningún atributo, ningún miembro multiplicar como tal para poder ejecutar dicha multiplicación. ¿Listo? Pero yo quiero que provoquemos también el fallo en el test de PyTest antes de hacer la implementación. ¿Listo? Tengo definida ya entonces mi especificación, ¿cierto? A través del test de aceptación, pues el siguiente paso sería escribir esos test unitarios o un test unitario al menos que me diga que eso sí está funcionando o que mida la funcionalidad si ocurre o no. Entonces vuelvo otra vez a mi proyecto. Voy a mi archivo de test unitarios que se llama Test Calculator. Y voy a definir un test para la multiplicación. Con uno de los ejemplos que tenemos allí, para ver si esto de verdad es o no es. Listo. Entonces, tengo ya mi test. Voy a hacer otra vez el ejercicio del commit y todo lo demás. Una pregunta, ese test creo que no falla, ¿cierto? ¿Cómo? Ese test va a fallar. ¿El test no va a fallar? O sea, va a fallar la multiplicación. No. Sí, correcto, obviamente. Escribimos test para que fallen. Listo, primero. ¿Por qué va a fallar? Pues primero porque la calculadora no tiene un multiplicar todavía y esperamos que siga fallando, pero ya el fallo no se va a producir allá en Behave, obviamente Behave ya tiene el fallo, sino también en el PyTest. ¿Listo? Entonces yo escribo mi test que espera el multiplicar, ¿cierto? Así cuando lo implemente incluso fallaría, tienes toda la razón. 3 y 5, ¿listo? Por el ejemplo. Pero igual, debe fallar, ¿vale? ¿Listo?
pongámosle el test, aplicación del commit, y vamos a hacer el push. Listo, se fue al repositorio. Veamos qué está pasando en mi repo, allá en el Circle CI. Está corriendo esa verificación. Amor. Falló, pero ahora veamos en dónde se produce el fallo. Listo, desde el mismo test ya tengo problemas. Calculadora no tiene un atributo multiplicar, ¿correcto? Ahora sí voy a escribir el código para ese multiplicar y ver qué es lo que ocurre allí puntualmente. ¿Listo? Entonces vuelvo otra vez al proyecto, voy a mi archivo del producto. Ya tenemos basados en este test o basados en este feature el comportamiento que se espera de mi aplicación, ¿correcto? Entonces yo voy a tener por acá simplemente que tengo que cumplir con esta especificación y que tengo que cumplir con esta especificación. Entonces, en ese ejercicio de escribir el test, ya he pensado aquí qué es lo que se espera desde el API de mi aplicación como comportamiento resultante de lo mismo, ¿vale? Entonces voy a escribir el multiplicar. Voy a cumplir seguramente los tests. Veamos a ver qué es lo que pasa. Vale, veamos qué pasa en Circle CI. Ya está corriendo allí el ejercicio, mi pipeline. Éxito, tuvimos éxito en el ejercicio, cumplimos con la especificación, no lo dijo el desarrollador, ni lo dijo un tester manual, ni lo dijo el encargado de calidad, lo dijo la herramienta, ¿correcto? Entonces voy a ver allí cada uno de mis tests. Listo. Los 3 tests a nivel unitario tuvieron éxito. ¿Cierto? Y también los escenarios que tengo con los diferentes ejemplos que tengo cumplieron. ¿Listo? Un feature que pasó, 0 que fallaron, 0 saltados, 11 escenarios pasaron, 0 fallaron, 33 steps pasaron, 0 fallaron y 0 saltados. En un total de esto. ¿Cuánto nos tomaría a mano ejecutar ese banco de pruebas? Seguramente muchísimo más que estos .004 segundos que tengo yo acá. El ejemplo es muy sencillo, ¿vale? En un ejemplo mucho más grande, en un proyecto real, seguramente los tiempos son un poco mayores, pero mucho mayores los de las ejecuciones manuales que tengo. Y por lo menos aquí entre lo que es hasta integración continua, estamos cumpliendo un pipeline muy aproximado a eso, ¿cierto? Con los test de aceptación. No hemos desplegado uno. Si estuviéramos trabajando con algún servidor de proyectos, podríamos hacer el push allá directamente a esos entornos para salir a producción metiéndonos con
entrega continua o con despliegue continuo, dependiendo hasta dónde queramos llegar. Y como ven ustedes, el ejercicio es muy sencillo. El repositorio lo pueden clonar tranquilamente, ¿vale? El repositorio es este de acá, calculadora Python, ¿sí? Está en github.com, apdasa, calculadora Python, para poder, por ejemplo, hacer una pruebita a ustedes de esa integración puntual que tengan allá para probarlo con CircleCI. Desde CircleCI, aquí tenemos los repositorios como tal asociados. Sí, un ejemplo que se ha mostrado alguna vez, en este caso el ejemplo de la calculadora con los diferentes, por ejemplo en este caso de los pagos que estamos utilizando una versión free de la utilización de la herramienta, ¿cierto? En una máquina pequeña que tiene una limitación de 2.500 minutos en ejecución de estos pipeline, ¿sí? Pero que uno puede de repente empezar a escalar en el caso de que requiera dar soporte un poco más fuerte a todo esto. ¿Listo? No es sino que ustedes creen su cuenta en CircleCI enlazada con GitHub y pueden hacer el ejercicio tal cual lo hicimos ahorita basados en un pipeline. Incluso cuando yo voy a enlazar un repositorio nuevo, él puede establecer de repente allá pipeline para diferentes lenguajes desde que yo lo caracterice acá desde el mismo CircleCI como tal. ¿Listo? Acuérdense que ese pipeline está definido, es en el archivito que queda en mi carpeta de CircleCI, config.yaml. ¿Listo? Que fue el que definimos nosotros para nuestras pruebas. ¿Correcto? Agregando, quitando pasos, dependiendo de las herramientas con las que ustedes quieran trabajar, etcétera, etcétera. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta o haya quedado todo claro. ¿No hay preguntas? Buenas tardes. Sí, sí. Mi nombre es Alejandro Pinzón. Yo tenía una pregunta respecto, en un punto de la explicación, tú mencionaste un estándar en la diapositiva, un estándar que se utilizaba para la construcción de esas herramientas. Gherkin, el lenguaje. ¿Sí? ¿Cómo se Gherkin, escribe? sí. ¿Cómo suena? Bueno, acá te mando directo a la documentación para que la veas allí. Sí. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí está desde cucumber.io, pero igual es el mismo estándar allí. O sea, ellos utilizan, esas tres herramientas son construidas bajo esa filosofía. Sí, Ok. lo que son la definición de los future se hace Sí. basado en esto que es Gherkin. Independientemente del framework que utilices, Behave, Cucumber, Fit, JBehave, cualquiera de los que soportan pruebas de aceptación, se manejan a través de este estándar de Gherkin. Ok, ok, ok. Buenas tardes, tengo una pregunta. Sí, habla un poquitico más duro, que casi no te oigo, por favor. ¿Acá me escucha mejor? Sí, sí, señor. Bueno, el pipeline que nos acaba de mostrar, en este momento el alcance que tiene son para las pruebas unitarias. Extender un poco más ese pipeline para que también pudiera identificar el momento que la aplicación, no sé, hace un despliegue a otro ambiente y que se ejecutaran desde un repositorio unas pruebas que estuvieran automatizadas. También se podría extender hasta allá, o sea, no habría Sí, ningún claro, problema. aquí puedes obtener códigos, hacer el checkout de diferentes repositorios para poder ejecutar también el banco de pruebas que esté afuera, podría ser. Y la herramienta que se está utilizando actualmente,
permitiría hacer eso, o sea, la que permite hacer el pipeline. Con Circle CI. Sí, uno puede definir un hook Exacto, entre sí. repositorios de tal manera que a través del repo que tienes configurado jales esas pruebas de otro repositorio. Ok, listo. Muchas gracias. Vale, vale. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? Bueno, de mi parte, una última pregunta. Sí, dime. El material que se expuso durante la presentación va a ser compartido y hacer los ejercicios o no. Sí, yo no tengo ningún problema. O sea, lo que es la presentación, el repositorio, incluso la grabación que la tiene la maestría, yo creo que se puede compartir, no hay ningún problema. Yo envío lo que es el repositorio y envío el link del repositorio y envío la presentación para que la tengan en la maestría y lo puedan compartir. Y la grabación creo que Camilo la envía a la Muchas maestría gracias. también. Ah, ok. Gracias. Ingeniero Alejandro, una pregunta. Sí, sí. ¿Alguna experiencia en cuanto a integración con plataformas como Jupyter o con las de Google, con Teraflop? ¿De qué, perdón? Es que ¿Alguna experiencia? Pues igual esas plataformas ejecutan código Python, ¿sí? Por ejemplo, pues para lo que es Machine Learning y para lo que es Deep Learning. Ellos permiten cargar un set de datos y hacer pruebas pues, con código Python. Mi Sí, pregunta es, correcto. ¿verdad o sea, yo no lo he visto. ¿Hay algún tipo de integración con con este tipo de plataformas para manejar la prueba y el despliegue? Hay dos que son, pues que yo he visto que son las más importantes, que es Jupyter y otra que es eh, TensorFlow de Google. Sí, TensorFlow, digamos que ahí sería que tú, para no poder instalar todas las dependencias, que tú tuvieras una imagen base, así como teníamos aquí la de CircleCI Python 3.5, una que ya tuviera las herramientas integradas. O si no, harías la instalación de las dependencias dentro de una imagen base, como esta tan básica que teníamos allí, para poder ejecutar ese enlace entre las dos. ok, pues yo le veo pues muchísima aplicabilidad, sobre todo a lo que está haciendo ahorita Google con, con TensorFlow. Pues es un entorno que Sí, te permite subir todo ejecuto, o sea, tú no tienes que hacer cero configuración en la máquina, todo se ejecuta directamente desde la plataforma. Entonces, pues sería ideal poder no solo pues, ejecutar el código allá, sino también pues poder hacer la prueba, pues por ejemplo con CircleCI. sí, Es digamos que ideal. tú puedes desde el mismo pipeline hacer la publicación hacia otra plataforma. En CircleCI tiene un ejemplo siempre se me olvida el nombre de esa, que ejecuta código Python con un hosting completo sin necesidad de cobrarles nada. Heroku creo que es que se llama la plataforma. Entonces, ellos montan un ejemplo donde el pipeline, después de ejecutar algunas pruebas, envía todo allá a Heroku para poder hacer el despliegue. Igual aquí podríamos manejarlo a través de un pipeline integrado con otra plataforma que no sea la de Heroku. Pues, muchísimas gracias, ingeniero. ¿Vale? Buenas tardes, profesor. Sí, buenas tardes. Soy Steven Sierra. Quería preguntarte, profe, si
con Circle CI podemos hacer, por ejemplo, métricas de coverage. Digamos, los coverage los obtendríamos a nivel de los unit test o a través del cubrimiento de nuestros features que se escriben Las obtenemos a partir de allí. Sé que él tiene una opción para exportar, Steven, pero que la haya utilizado yo en este momento, no. Yo hago verificación directamente con la interfaz de ellos. Pero él tiene, si tengo entendido, incluso tú puedes generar dentro del pipeline el mismo ejercicio de exportar los resultados. Acuérdate que estás ejecutando código para ese pipeline, o sea, eso es a nivel de código la definición de eso. Entonces, lo que quieras hacer ahí lo puedes trabajar. Ok, perfecto, gracias. Toca mirar puntualmente el API que ellos tienen allí, hasta dónde me deja llegar y hasta dónde no me deja llegar. Sí, más, digamos, mi pregunta era más enfocada como a la métrica como tal. O sea, Sí, si para uno, obtener los resultados, para ver también. no por Circle CI, porque pues, Circle CI es una herramienta más, sino que cómo mediríamos, o sea, nosotros podríamos hablar como de un coverage de features, por decir, que si me pidieron mi calculadora sumar, restar y multiplicar, pero solo tengo sumar y restar, querría decir que estoy al 66.66% de cumplimiento o de coverage de mis features, podría decirse. Sí, pero acuérdate que eso también tiene otra implicación allí, es qué tanto asigna valor cada uno de esos escenarios que estás implementando allí. O sea, si tú lo ves uno a uno así, directamente asociado al código, sí. Pero sí, exacto, como por prioridad de feature, cambiaría un poco la métrica. Claro. Correcto, correcto. Ya depende de qué peso tenga cada una de esas funcionalidades en la importancia del valor agregado que le brinde al usuario. Porque de repente multiplicar era la más importante. Claro, ok. Y la que tiene más peso. Entonces, no puedes establecer ese valor de uno a uno, a no ser que todos tengan el mismo peso, que es muy raro en un proyecto que todas las posibles características del proyecto tengan el mismo peso. Gracias por la explicación, profe. Sí te resolví la duda, ¿cierto? Sí, señor. Muchas gracias por la explicación. Vale, Steve. No sé si hay que alguna otra duda, alguna inquietud, una sugerencia. Ingeniero Alejandro, más que una duda, pues ya uno reflexionando en el uso de la herramienta, es pues uno generalmente cuando crea la prueba unitaria, pues es abajo, es más a bajo nivel. Uno generalmente, por ejemplo, si son sistemas de información, uno lo que hace es crear una prueba que pruebe la funcionalidad, que pruebe un conjunto de opciones, pues que entonces para eso uno genera el dataset que pruebe toda la funcionalidad de la aplicación. Evidentemente, pues uno prueba pues de pedacitos, ¿no? Sí, correcto. Entonces, pues queda pues hacia adelante, por ejemplo, será la tarea, o mi tarea, entonces intentar hacer un dataset, un conjunto de datos que me pruebe una funcionalidad a ver cómo responde. Para eso yo les extiendo una invitación a una electiva que está formulando la maestría sobre pruebas de software, ¿sí? Porque digamos que aquí fue un ejemplo sencillo del manejo de las herramientas, pero de verdad dependiendo de la complejidad que tenga el sistema y de todas las funcionalidades que tenga, hay diferentes técnicas para definir esos casos de prueba, técnicas diferentes para definir cada uno de los casos de prueba, que serían los que se ven reflejados o en los test unitarios, o en las pruebas de seguridad, o en las pruebas de aceptación, o en las pruebas de integración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo les extiendo la invitación. Ojalá nos aprueben la electiva para empezarla a ofrecer allí a través de la universidad.
Profe, Sí. ¿cómo, desde esta herramienta, cómo se configura para hacer pruebas de carga? Lo que pasa es que pruebas de carga aquí con CircleCI, acuérdate que estás ejecutando en la infraestructura de ellos. Entonces, la máquina que tengas para las pruebas es la que te va a determinar las capacidades que tienes allí para hacer las pruebas. Entonces, ¿Y qué el sería comportamiento de tu producto tiene que ver más asociado a esa infraestructura puntual allá, hasta dónde se rompe y todo lo demás. Digamos que si lo que quieres probar es esa posibilidad de escalabilidad de tu producto, pues ya tienes que empezar a mirar con otras herramientas ese ejercicio. ¿Y qué herramientas nos recomiendan en tal caso? Pues hay que mirar las opciones que hay a nivel de la ejecución de pruebas de carga para el ejercicio. Y dependiendo de las tecnologías y en qué plataformas despliegas y todo lo demás, para poder hacer esas pruebas de carga, pruebas de estrés y demás pruebas. Pero por eso les digo, los invito a estar pendientes de la electiva, que es donde vamos a trabajar allí todos esos temas. Gracias. Vale, vale. Listos, ingenieros. Si no hay más dudas, entonces yo creo que cerramos la sesión. ¿O hay alguien que quiera algún planteamiento de alguna pregunta o alguna duda? Pues a mí me surgió una duda un poquito a nivel de la programación, y es que pues acá trabajamos pues, Python, pero digamos CircleCI me permite trabajar con otros lenguajes. Sí, claro, claro. Node.js, lo que tú quieras trabajar allí. Porque es que acuérdate que cuando tú haces el pipeline defines una imagen que es la base para la ejecución de tus pruebas. Ellos tienen allí casi todos los lenguajes de programación o soporte a los diferentes lenguajes de programación para poder hacer eso. Dale una miradita al tutorial que tienen de CircleCI y ellos desde la misma definición del pipeline, dependiendo de la herramienta o a la tecnología que escojas para hacer tu ejercicio, ahí tienen diferentes sugerencias de ese YAML de configuración de tu pipeline. O sea, trabajas en base a la imagen que yo le configure, como un Docker. Correcto, sí. De hecho, se apoya con Docker para eso. Vale, perfecto, gracias. Uh-huh. Profe, buenas tardes. Una preguntita. Sí, dime. Como tal, CircleCI, ¿es posible montarlo en un entorno local o siempre debo registrarme y pues utilizar como tal la plataforma? En local tenemos otras opciones. No sé, por ejemplo, de repente un dron para poder hacer todos estos pipelines y todos estos ejercicios de despliegue en local. Utilizar herramientas como, por ejemplo, Gitea a nivel de repositorio, si lo quieres también el repositorio local, y Drone para hacer este ejercicio, o si quieres algo que sea menos código y más interfaz gráfica, Jenkins para poder hacer todo el montaje de estos pipelines. Prefiero Drone puntualmente cuando se hacen a nivel local y no Jenkins. Me gusta más tener control desde el código que a punta de clics. Entiendo. Y, profe, otra pregunta. Digamos como tal, ¿en qué radica la diferencia entre CircleCI y Jenkins? O sea, ¿por qué no usar la una o la otra? CircleCI porque yo no me preocupo por plataformas ni nada para hacer esos despliegues. Ellos me dan todo a mí, allá listo, puntualmente. Y como si viste la configuración se hace por código, yo hago un YAML, que ese es el que publico allá en el repositorio y ya con eso tengo configurado todo mi pipeline. Por eso me gusta esta herramienta. Cuando estoy haciendo este tipo de pruebas, si yo necesito un poco más de control, un poco más local, que creo que es la preocupación que tienes tú allá, pues entonces seguramente en mi infraestructura monto Drone, o si estoy en la nube con AWS, las herramientas que tienen ellos para definir los pipelines y demás. Ok, profe, gracias. Uh-huh.
Esto es un mundo gigantesco. Aquí esto fue un abrebocas para que ustedes empiecen a curiosear y a hacer pruebas, a hacer sus propios ejercicios en estos campos de integración continua, con test automatizados, en la tecnología que quieran, con lo que ustedes quieran trabajar. Espero haber despertado curiosidad en los participantes y que empiecen a cacharrear de aquí en adelante con muchas cosas más que hay en este mundo de la construcción de software con metodologías ágiles. Listo, ingenieros. Entonces, si no hay más dudas, muchísimas gracias por haber asistido a la participación. El profe Nelson, muchísimas gracias por haberme brindado la oportunidad de, a través de la maestría, tener este espacio para seguir trabajando acá con lo que nos gusta a nosotros, que es todo este campo del software, la construcción de software y todo lo que va inmerso en el ejercicio. Bueno, profe Alejandro, antes de dar cierre, yo quiero agradecerle de parte de la Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones su participación y pues a todos los asistentes también agradecerles. Leyendo preguntas por ahí, estaban bien inquietos por las memorias, entonces yo me pongo en contacto con usted y con Camilo y les estamos enviando un correíto indicándoles primero cómo se baja el certificado y segundo en dónde vamos a dejar toda la documentación. Entonces, tanto presentación como el video de la grabación, como el link al repositorio, todo lo que se compartió hoy. También los quiero invitar porque este es el inicio de un ciclo de workshops así corticos en línea que vamos a estar haciendo durante este semestre. Entonces, cada 15 días, todos los miércoles, va a haber un workshop de esta manera, como iniciamos. Entonces, en los próximos días estaremos lanzando la publicidad del próximo. Listo, profe Alejandro y a todos los participantes. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias, profe. Y muchísimas gracias a todos.